Esta semana vamos a aprender cómo aprovechar la funcionalidad de los elementos 3D con vista simbólica en 2D para crear planos o diagramas preliminares de sitio. En muchos casos, especialmente en la etapa constructiva, encontramos que hay instalaciones provisionales, bodegas, conexiones para agua y electricidad que tenemos que construir. Es demasiado frecuente que estos elementos no se planeen, especialmente en obras pequeñas, y entonces ocurre toda clase de desastres. En el mejor de los casos, gastamos un montón de material para dejar todas las provisionales montadas y 2 meses después encontramos que nos están estorbando para algo y hay que desarmar todo y volverlo a armar. Y es una semana perdida mientras todo el mundo se dedica a reacomodar las instalaciones provisionales. Y eso en el mejor de los casos, porque también está toda la parte de la electricidad que no se planea y se empiezan a incendiar tableros, el agua a la que no se le da salida y terminan las fundaciones hechas una piscina, todos esos dolores de cabeza que nos podemos evitar con algo de planeamiento antes de empezar la construcción. En los proyectos más complicados es especialmente importante planear estos detalles, porque normalmente las bodegas son grandes, hay grúas que cuestan miles de dólares instalar y desinstalar, hay que hacer oficinas temporales para todo el mundo, si improvisamos o no analizamos bien la necesidad, puede costarnos mucho dinero y dolores de cabeza. Y en los pequeños proyectos, como casas de habitación, aún más importante es planearlos, porque en estos casos simplemente no tenemos espacio y generalmente tenemos vecinos alrededor, vecinos que se van a quejar al día siguiente si les ponemos algo en la acera o si les cae agua en su propiedad, ya conocen la historia. Las instalaciones y equipos provisionales hay que planearlos, no importa si es un proyecto pequeño o grande, y en esto Revit nos puede ayudar porque si tenemos un modelo RVT del edificio, sabemos a dónde van placas, muros y otros elementos, a dónde van líneas definitivas y podemos planear correctamente las instalaciones provisionales para que las instalemos una vez al inicio y las removamos una vez al final, y no tengamos que estar haciendo movimientos y reinstalaciones cada 3 días. Vamos a hablar de cómo aprovechar la función que vimos en un tutorial anterior de hacer elementos 3D de modelo que despliegan en 2D como símbolos para casos como este. Cómo diseñar los provisionales lo dejamos en otro tutorial, pero se lo resumo en unas cuantas reglas. Primero, instalen una vez al inicio, desarmen una vez al final. Ese debería ser el objetivo. Quitar y poner bodegas y provisionales sale caro en productividad, así que tenemos que hacer el mínimo de movimientos humanamente posible. No pongan bodegas ni almacenamientos encima de lugares a donde tengan que pasar tuberías subterráneas, o por lo menos antes de ponerlos dejen las tuberías ya instaladas. Aprovechen al máximo las zonas verdes para los provisionales. Las zonas verdes no hay ni que pavimentarlas ni que pintarlas y generalmente no son críticas para que funcione el edificio. Si ponemos bodegas u oficinas ahí, probablemente no le van a estorbar a nadie ni nos van a impedir el avance constructivo. Recuerden darle salida a las aguas. Si entra agua al lote, por algún lado tiene que salir. Y si no sale sola, les va a tocar sacarla con baldes o con bombas si no quieren una piscina en el sótano. Así que no se les olvide planificar el movimiento de aguas en su sitio constructivo. Si el agua ha sido usada, tienen que enviarla a un sistema de tratamiento, o si no, van a tener en cuestión de días un problema de insectos, moscas y olores insoportables por todo lado. Y no olviden que dependiendo de los reglamentos locales, pueden ocupar permisos para los provisionales. Hay más de un caso que he conocido de gente que llega, instala provisionales y a los 3 días se los clausuran porque ocupaban un permiso sanitario para poder instalarlos. Revisen siempre el tema legal antes de construir. Bien, con esas reglas en mente, veamos cómo planear las instalaciones provisionales con Revit. El problema típico a la hora de hacer instalaciones provisionales es que no tenemos tiempo para hacer un Revit 3D con lujo de detalles. La gente ocupa el plan ya, no pueden esperar porque generalmente tienen que conectar todo y empezar mañana. Además, al ser instalaciones provisionales, no vale la pena invertir horas en buscar o modelar con todo el detalle posible las cosas. En muchos casos lo que terminamos haciendo es un dibujo en AutoCAD común y corriente, pero ahí tenemos la desventaja de que no visualizamos bien las interferencias. Y pasa lo que explicaba anteriormente, 3 días después tenemos que estar moviendo cableados y tubos porque estorban. En Revit lo podemos solucionar de una manera fácil, modelando componentes genéricos sin detalle particular, pero que en 2D aparezcan con un símbolo representativo de acuerdo con su tipología. Enseguida lo que vamos a hacer es usar lo que vimos en el tutorial de componentes 3D que despliegan como símbolos y lo que vimos en el tutorial de cómo hacer componentes genéricos en Revit. Vamos a hacer el ejemplo con una distribución de instalaciones en sitio
parecida a la del tutorial de componentes con símbolos 2D. Acá tengo un plano CAD con los linderos del proyecto que importé a Revit y a partir de ahí voy a hacer mi planeación de sitio. Lo primero que voy a hacer es definir qué componentes se ocupan para el plano. En este caso voy a poner una grúa, algunas bodegas, una caseta de guarda y un cargador telescópico, digamos. Entonces vamos a crear una familia nueva, precisamente para modelar estos componentes. Lo que voy a hacer es trabajar con una familia genérica para empezar y luego si quisiera categorizar diferentes elementos puedo hacerlo directamente en la familia. Voy a irme a Nuevo, selecciono Familia y busco el modelo genérico. Enseguida tenemos que modelar cada elemento pero sin mayor detalle. Por ejemplo, lo que podemos hacer es modelar un cubo. Hay que darle un tamaño cómodo para que no se nos extravíe en el plano de sitio. Por ejemplo, unos 60 por 60 centímetros. Me parece bien. Y ahí está el cubo. En el 3D a mí me gusta usar texto de modelo. Eso es para saber qué es cada componente. No hay nada peor que abrir un modelo y ver un montón de cubos y no saber qué es cada uno. Así que le pongo algún símbolo que me ayude a distinguirlos. En este caso les puse la letra GRU, que significa grúa, para saber que este bloque me va a representar la grúa. Si quieren puede poner color al elemento o algo para hacerlo más visible, pero en este caso yo no voy a complicarme. Enseguida vamos a pasar a una vista en planta y vamos a crear el símbolo correspondiente usando lo que vimos en el tutorial de componentes 3D con símbolos. Aquí sí, póngale todo el nivel de detalle necesario para representar lo que sea que quieren representar. También si quieren pueden usar familias de detalle, si ya tuvieran algún detalle hecho en CAD o algo que quisieran aprovechar. Voy a hacer lo mismo que en el tutorial de la grúa y voy a ponerle los círculos para representar los radios de alcance de la grúa. Voy a hacerlos tal vez cada 5 metros, en este caso. Y le pongo formato de líneas ocultas hasta tener completo mi representación de la grúa. Y lo que voy a hacer es ajustar, igual que en el otro tutorial, los parámetros de visibilidad de estos elementos 3D para que no me aparezcan en la planta. Y listo, entonces aquí tengo simplemente un cubo con unas letras encima, algo muy simple que hice en unos pocos minutos, pero que en planta se me va a desplegar como este símbolo de la grúa junto con los círculos de carga. Ahora lo que voy a hacer es cargarlo dentro de mi proyecto Revit. Y una vez que tengo cargada la familia en mi modelo, simplemente tomo el componente y lo inserto a donde corresponda. Y voy a alinearlo según los parámetros de diseño de sitio que yo quiera y según las necesidades que tenga en el momento. Igualmente voy a modelar los demás componentes que tenga, igual la bodega, la caseta de guarda, el cargador telescópico, con la misma estrategia. En 3D simplemente un cubo y luego en la vista en planta le hago el símbolo que sea necesario. Y los insertamos en el modelo, les agregamos los textos, hacemos todo lo que corresponda para dejar claro este plano que tenemos de sitio. Hasta que finalmente ya tenemos colocado nuestro plano con todos los detalles necesarios. Pueden usar el nivel de detalle y agregar todas las cotas y demás que quieran a su plano, pero recuerden siempre que este es un plano de instalaciones provisionales, que más que todo lo que ocupamos es sacarlo rápido y no hace falta entrar en demasiado detalle a la hora de elaborarlo. No olviden por supuesto agregar una o varias referencias de medición a los planos. Usen las mismas referencias topográficas que venían en el plano del lindero si es posible, porque de nada sirve hacer un plano de sitio increíblemente detallado si al final no hay forma de trazarlo en campo porque no tiene referencias topográficas. En este caso, tengo este poste en P3 y varios puntos del lindero que marcó el topógrafo en sitio y que me van a servir para ubicar. Y finalmente, lo último que tengo que hacer es insertar esto en una lámina y agregar las cotas necesarias. Y de esa forma tenemos rápidamente un diagrama de distribución de sitio que podemos usar para planear instalaciones provisionales.
Como vieron, no tuvimos que modelar mayor cosa y de hecho si se fijan en la vista 3D, van a ver que lo que tenemos son simplemente una serie de cubos aquí con algunas letras nada más para saber qué son. Pero a pesar de ello, de tener un diseño tan simple en 3D, en 2D la planta quedó bastante explicativa y bastante claro con todo el nivel de detalle requerido para construir las instalaciones provisionales. Entonces, aprovechando esta funcionalidad de componentes 3D que despliegan como 2D, podemos elaborar un plano preliminar de instalaciones muy rápido y sin necesidad de elaborar modelos en 3D complicadísimos de todos estos componentes que tenemos en la lámina.